de los símbolos del trono de Dios. Habíamos comenzado con algunos, la última oportunidad que tuve de predicar, también hablamos de los 7 espíritus, de las 7 lámparas que aparecen frente al trono. Y hoy quiero volver sobre el tema de más símbolos que aparecen allí en Apocalipsis y todos tienen un significado y una enseñanza para nosotros. Vamos a leer otra vez el texto que ya estuvimos leyendo en capítulo 4 de Apocalipsis del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Yo quiero que en esta tarde o en esta noche podamos pensar por un momento en cómo trata de describir a Dios en este pasaje. En realidad, ¿no es cierto?, vemos que hay uno sentado en el trono, pero no dice mucho más que esto. Y yo creo que lo primero que nos enseña esto es que hay un misterio radical en lo que es Dios mismo. La teología es el estudio de Dios, ¿sí? Es aquello que pretende estudiar y entender a Dios, pero este pasaje parece lo más antiteológico que se nos ocurre, porque lo que nos enseña es que en realidad no podemos estudiar a Dios. Es muy difícil hacer una descripción o discusión acerca de Dios, simplemente porque Dios no es objeto de estudio. Dios está por encima del conocimiento y del criterio humano, y es muy difícil hacer una reflexión o hacer un análisis de Dios y contemplarlo como si fuera algo que se pueda estudiar. Es imposible meter a Dios en un tubo de ensayo y decir esto es Dios. Es imposible que nosotros podamos hacer una ecografía de Dios y determinar lo que Dios es. No podemos hacerle una tomografía computada, no podemos hacerle una autopsia, porque Dios no está disponible para estas cosas. El trono de Dios, nos enseña este pasaje, es un lugar de completa. Disculpen, hermano, esta noche van a tener que bancarse unas cuantas tosidas mías porque ando saliendo no era una gripe, pero un ataque a la garganta que me tiene mal por algunos momentos. Así que pido disculpas si estamos entre casa, así que no se enoje porque tengo que toser. El trono de Dios es un lugar de perplejidad, de asombro, ¿sí? Cuando estamos frente a Dios solamente podemos asombrarnos. Y en esta descripción que hace de alguna manera Juan aquí de lo que es Dios, de lo inexplicable de Dios, él usa 3 palabras que yo quisiera que podamos analizar.
brevemente en esta noche, no para entender a Dios, pero quizás para ampliar un poco lo que nos enseña Juan acerca de Él en el Apocalipsis. Precisamente estas palabras afirman que Dios es alguien inexplicable. La primera palabra que dice simplemente es que Dios es alguien sentado, uno sentado en el trono. Y lo que podemos sacar en conclusión acá que es alguien, no es una cosa, no es algo, no es una fuerza, no es tampoco, qué sé yo, una especie de nube, es una persona. Y nos enseña que es una persona santa, que es una persona motora o motivadora de todas las personalidades, de todas las personas. Dios es nuestro creador y por lo tanto cualquier tentativa de tratar de explicarlo como criatura resulta muy difícil, muy complicado. También cuando avanzamos más sobre esto y tratamos de encontrar una explicación de Dios o tratamos de analizarlo, nos encontramos con el problema de que pronto podemos sufrir el hecho de que nos hacemos alguna imagen de Dios. Y por eso hay tantos que hacen una imagen de Dios porque tratan de entender a Dios con la mente humana y hacerlo algo parecido a la criatura. Y entonces necesitan materializar esto de alguna forma y comienzan a hacerse imágenes. Y nosotros sabemos que el mundo, no solamente el mundo cristiano, el mundo en las diferentes expresiones religiosas de los tiempos, siempre hubo y hay quienes se hacen imagen de Dios y adoran a ciertas imágenes o adoran a ciertos elementos de la creación de Dios. Eso por un lado, pero por otro lado también tenemos que tener cuidado en tratar de explicar todas las cosas de Dios. A veces yo me preocupo cuando escucho a algunos predicadores que parecen conocer todos los detalles de Dios, ¿sí? Parecen secretarios privados de la divinidad. Y realmente pretender explicar y saber todo de Dios es difícil. Algunos dicen, bueno, Dios atiende así, Dios escucha si oras así, Dios te va a escuchar si vos haces esto, si haces lo demás. Nosotros sabemos que con Dios no hay reglas, Él sigue siendo Dios. Y Él sigue actuando como a Él le parece. Esto también nos lleva a pensar que de alguna manera nosotros podemos marcarle a Dios lo que tiene que hacer. Hay personas que creen que pueden decirle a Dios lo que Él necesita hacer. O entendemos también que Dios es inexplicable porque a veces no actúa como nosotros esperamos. Mucha gente viene y dice, si Dios es Dios, ¿por qué permite que esto pasa? ¿Por qué permite que algunos buenos sufran? ¿Por qué no actúa ahora? ¿Por qué no interviene para que realmente las cosas cambien? Y esa es nuestra lógica, nuestra comprensión de las cosas, pero no es la comprensión y lo que Dios tiene y hace para nosotros. Entonces, cuando Él no actúa así, nosotros no logramos entender el comportamiento de Dios. No logramos captar lo que realmente Él es. Y por eso podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que para nosotros es imposible explicar y entender lo que Dios es. Reducir a Dios a la comprensión humana es algo que es común en la gente, pero que realmente no funciona y no es bíblico, no es algo que nosotros podamos llevar a cabo. Hay muchos que pretenden ser grandes amigos de Dios. Y sabe que la Biblia habla de un tema de que de pronto Abraham fue amigo de Dios. Ahora, vamos a ubicarnos en la realidad. Unos días antes,
Un tiempo antes Dios mandó a ángeles suyos, a representantes suyos, a visitar a Abraham. Y comen un asadito con Abraham, porque dice que Abraham mata un cordero y hacen, qué sé yo, un asado y están participando juntos. Y de repente viene Dios y le dice a Abraham, ofréndame tu hijo. Ahora, vamos a pensarlo con lógica humana. ¿Usted entiende un amigo? ¿Usted quiere un amigo así? ¿Usted quiere un amigo de esa categoría? Que de pronto un día venga y le diga, sacrifícame a tu hijo. ¿Usted entiende una amistad de esa naturaleza? No. Y por eso digo que la mente humana es incapaz de captar y de entender realmente a Dios. Conocemos la historia y sabemos que Dios no permite que eso pase. Pero el susto, ¿sí? Yo me imagino que cualquiera que tiene un hijo no le gustaría ni medio que un amigo le diga, vení, dámelo, sacrifiquémoslo, no sé, hagamos una cosa por el estilo. No entra dentro de nuestros cálculos y dentro de nuestra lógica humana. Por lo menos cuesta entender un amigo de esas características. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a la inexplicabilidad, a que Dios no se puede explicar y no se puede entender y no podemos saber bien cómo Él va a actuar y actúa, porque es para nosotros imposible entender lo que Dios es y lo que Dios hace. La segunda palabra que aparece allí en esa expresión es ese, uno. Y sabe, esa expresión a veces a nosotros nos puede parecer peyorativa, hasta de falta de alguna manera de respeto. Nosotros decimos ese que está ahí o uno que está por ahí y realmente pareciera que no estamos teniendo en cuenta que sea una persona digamos, digna y una persona que realmente merece todo el aprecio, todo el reconocimiento que Dios tiene. Hasta nos puede parecer despectivo, ridículo, pero déjeme decirle que es la forma más respetuosa para marcar el estatus de Dios. Al decir ese, nosotros decimos ese que es completamente otro, ese que existe por sí mismo, ese que domina el cielo y la tierra, ese que está a una distancia sideral de mí, de los humanos, de la criatura y del Creador, ese que vive en santidad, ese que vive en sabiduría y en poder. Muchas gracias. Me están mimando los de protocolos, ¿sí? Ese que es eterno, que es omnipresente, omnisciente, ese que es realmente algo tan grande que nosotros no podemos entender. Y la tercera palabra que aparece aquí dice que ese es semejante, y semejante a piedras preciosas, jaspe y cornalina, dice. Tiene temor de compararlo con cualquier criatura, con cualquier persona. Y cuando vivimos la vida cristiana que viene del trono, realmente estar en la presencia de Dios, siempre debe haber nuevas experiencias y experiencias frescas. Y vivimos momentos de gran asombro y perplejidad entre nosotros. No hay vida cristiana del trono, realmente vida espiritual, sin perplejidad, sin asombro, sin que nos quedemos boquiabiertos por alguna cosa que Dios hace. Y si no, piense un momento. Nosotros ponemos la mano sobre alguna persona
oramos y suceden los milagros. Estaba enfermo, no sé, de alguna enfermedad. Oramos por él y se sanó. Hubo familias que estuvieron separadas, destruidas, peleadas. Oramos por ellas, hablamos. Jesús entra a sus vidas y comienzan a funcionar como una familia normal. Oramos y suceden los milagros. Oramos y son sacados de vicios, de adicciones. Personas que eran alcohólicas, personas que eran drogadictas, personas que practicaban la ludopatía. De repente, al conocer a Cristo, son sacadas fuera y Dios hace el milagro. Ahora yo le pregunto, en la lógica humana, ¿usted puede entender esto? ¿Usted puede explicar esto? ¿Usted puede encontrarle una explicación a que usted vaya sobre alguien y diga, sanate en el nombre de Jesús y es sanado? ¿Hay alguna lógica humana que pueda decir, esto es por esto, por lo demás allá? ¿O simplemente tiene que reconocer el milagro de algo especial, de algo que viene de Dios y que no tiene explicación humana, de algo que realmente nos asombra y nos hace permanecer perplejos? Porque nuestra lógica no puede explicar el actuar y las cosas que Dios hace. Personas que son transformadas de un día a otro, personas que cambian, personas que realmente son tocadas por Dios y son transformadas en su poder. Y sabe que en esos momentos tampoco usted puede explicar qué es lo que pasó, ni por qué pasó, ni para qué pasó, ni qué cosas intervinieron allí para que pase. Tal vez pasado el tiempo, mucho tiempo después, se puede explicar algunas cosas, o se pretende explicar, ¿sí? Cuando las experiencias ya son muy viejas, entonces podemos decir, bueno, esto pasó por esto, lo analizamos, así como analizamos por qué suceden los avivamientos. Y algunos dicen, bueno, porque estuvieron haciendo esto, porque estuvieron haciendo lo otro, y por ahí lo repetimos y hacemos de vuelta muchas cosas y no sucede nada. Porque Dios sigue siendo Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios sigue siendo soberano y que Dios sigue siendo inexplicable a la mente humana. Si nosotros pensamos un momento y nos vamos para cualquiera de las dos direcciones, nos vamos hacia lo macro o nos vamos hacia lo micro, vamos a encontrarnos con un Dios que realmente es tan grande que es imposible explicarlo con nuestra mente. Si nosotros vamos a lo macro, vamos a encontrar 2 millones de estrellas, las galaxias, lo que es el universo en general y lo que es la creación de Dios en todo esto. Y no lo entendemos porque ni siquiera una parte conocemos. A veces hablan de no sé, de 2 años de distancia de la velocidad de la luz. Usted puede imaginarse algo, 300.000 kilómetros por segundo. Si usted se extiende en el tiempo, ¿cuántos millones de kilómetros hay en el espacio? Ahora cada vez se encuentran más galaxias y dicen que hasta las partes oscuras, que antes pensaron que no había nadie, no había nada, hay también estrellas oscuras, estrellas negras y estrellas brillantes. Y realmente no podemos entender esto. Si vamos a lo micro, a lo más chiquito, lo vamos achicando. Yo cuando estudié hace unos 3 años atrás la secundaria, agréguele un 0, 2 ceros por ahí, no, 2 ceros no, pero hace ya como 50 años, no le cuente a nadie, pero estudiábamos en la física el tema del átomo
y todavía teníamos la teoría del átomo de Bohr. Creo que hasta hoy se enseña eso todavía para tener una idea, pero en ese entonces era imposible verlo. Eran simplemente deducciones de este hombre que realmente hacía que más o menos se pudiera entender lo que era un átomo. Era la parte más pequeña que se conocía y era una parte que se decía era indestructible. Y nosotros sabemos que la teoría después, más adelante, la relatividad y otras más, hizo que el átomo también puede ser destruido, puede ser roto, y la mejor expresión es la bomba atómica que conocemos o el sistema atómico que de alguna manera funciona porque comienzan a destruirse los átomos. Mi hermano, si seguimos más allá, hoy creo que hay más de 20 extensiones que se hacen de lo micro, que van todavía muchísimo más allá en lo pequeño. Y ese es nuestro Dios el que lo ha creado. Si nosotros por un momento miramos nuestra creación y vemos lo que Dios hizo. Y yo recuerdo que cuando era chico cantábamos un himno que decía, ¿sabes cuánta clara estrella brinda al mundo su fulgor? Y decía, bueno, que es imposible contarlas. Y decía, ¿sabes cuántos pececillos hay del mundo en derredor? Dios a todos le ha puesto un nombre para que vivan. ¿Usted se imagina eso? Millones de pececillos que nacen de los huevos, Dios para que nazcan le pone un nombre para que vengan a la vida. Así que ese Dios no se puede explicar con una lógica humana, ¿sí? Dios no puede ser estudiado con la mente del hombre y puede ser comprendido. Tal vez pasado el tiempo podemos encontrar alguna idea de las cosas que Dios hace, pero frente a ese Dios solamente podemos estar perplejos y podemos estar asombrados por lo que Él es. Necesitamos tener experiencias frescas si vivimos frente al trono, y aquellos que viven frente al trono tienen nuevas experiencias cada mañana. No solamente viven de las viejas, de lo pasado, sino una y otra vez Dios va haciendo milagros entre nosotros. Lo tercero que quiero decir en cuanto a esto es que la vida cristiana que viene del trono es algo que aparece cuando una vida humana está dispuesta a rendirse frente al trono, ¿sí? Frente a la realidad de Dios mismo. Y en esos casos, sabe que no hace falta explicar a Dios, porque la presencia de Dios se percibe y nadie la discute. La presencia de Dios aparece y todos saben que es la presencia de Dios. Y no necesita mucha explicación. Si nosotros vemos un milagro de sanidad, vemos, no sé, las cosas que Dios hace, no hace falta que nosotros empecemos a decir será, no será de Dios, aunque algunos lo hacen. Pero la gran mayoría entiende y siente que es Dios actuando. Nadie necesita explicaciones. Todos saben lo que está pasando. El Apocalipsis no dice tanto cómo es Dios, pero nos dice quién es Él. Dice este mismo pasaje que Dios es santo, que Dios es digno, que es Señor, que es Rey, que es sustentador, regente, juez, que es Salvador y que es amor hacia su pueblo. No se conoce a Dios tampoco por tener un discurso, un conocimiento intelectual acerca de Dios. A Dios se lo conoce. Hay gente que conoce bastante de la Biblia y sabe, por ahí discute, ¿no es cierto?, a nivel intelectual lo que es Dios. Pero déjeme decirle algo. Si usted quiere reconocer y conocer a Dios, más que cualquier otra cosa, usted necesita ponerse en la presencia de Dios, abrir su alma frente a Dios, hablar con Él, leer su palabra y vivir una experiencia personal con Él. Eso le hace conocer a Dios. Eso le hace encontrar algunas cuestiones acerca de Dios, mucho más
que leyendo libros y que tratando de entender a Dios intelectualmente. A Dios se lo conoce por la experiencia profunda y personal en relación a Él. ¿Te quiere conocer a Dios? Esfuércese por estar en su presencia y esfuerce porque realmente usted pueda estar entendiendo y escuchando a Dios. Y por último, déjeme decirle algo. Déjeme decirle que Dios no necesita ser explicado ni entendido. Se lo repito, Dios no necesita ser entendido y explicado. Dios necesita ser obedecido. Dios necesita que usted crea en Él y le obedezca. Eso es lo que necesita. Dígale al que está al lado, Dios necesita, dígale, Dios necesita que usted crea en Él y le obedezca. No que trate de explicarlo. ¿Sabe? Porque Dios cuando se quiere explicar, se explica solo, no necesita de nuestra explicación. Ahora bien, por un lado tenemos ese Dios grande, ese Dios que está fuera de nuestra comprensión, ese Dios que de alguna manera nos resulta difícil explicar algunas cosas que hace. Nosotros pensamos que haríamos las cosas diferentes. Nosotros pensamos que de pronto podíamos explicar algunas cosas mejor, pero Dios está fuera de nuestros cálculos, fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestra comprensión, porque realmente es mucho más grande que nosotros. Pero ¿sabe qué? Así como dijimos que es imposible ser amigo de Dios, porque hay demasiada diferencia entre Él y nosotros. Dios proveyó a alguien que sí estaba con nosotros y es Jesucristo su Hijo. Jesús vino a revelarnos a Dios. Jesús vino a decirnos cómo es Dios. Jesús vino de alguna manera a darnos alguna explicación y Él vino y estuvo entre nosotros y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios, y se humilló y se entregó y murió en la cruz por usted y por mí. Y de Él sí podemos ser amigos, porque Él mismo dijo, ustedes son mis amigos. ¿Cuándo? ¿Cuándo somos amigos de Jesús? Cuando estamos acá en el templo, porque nosotros somos amigos de Jesús, ¿no? Pero en realidad somos amigos de Jesús, según lo que Jesús mismo, cuando ustedes me obedecen. ¿Sí? Ahí somos amigos de Jesús. Y tenemos esta bendición de ser amigos de Jesús. Y tenemos la bendición de alcanzar al Padre a través de Jesús. Y tenemos la bendición de conocer cosas del Padre a través de Jesús. Porque Él nos dejó esto. Y sabe lo más importante, lo más grande que a mí se me ocurre. Cuando los hombres crecen de alguna manera y logran ciertos objetivos, lo único que hacen es dominar y humillar a sus semejantes. Así pasó con todos los grandes reyes, emperadores siempre. Y así sigue pasando tristemente todavía en muchos aspectos hoy, aunque disfrazado. La vez pasada estábamos mirando un capítulo de una serie turca de la época del Imperio Otomano. Y lo interesante es que nadie podía mirarle a los ojos al sultán que estaba de turno. Todos tenían que estar con la cabeza inclinada frente a él. Todos tenían que estar mirando el suelo cuando él pasaba. ¿Y sabe qué? Era un servilismo triste y realmente que daba pena.
Todas las demás personas estaban dominadas y de alguna manera aplastadas por aquel que era más poderoso. No era un superhombre, era alguien que había alcanzado poder. Y el hombre, cuando alcanza poder, normalmente humilla a todos los que están a su alrededor. Cuando alguno comienza a tener dinero, cuando alguno comienza a tener poder, lo primero que hace es rebajar a los que están a su alrededor. Casi siempre pasa cuando no está Dios de por medio. Y sabe, te puede ir a cualquier empresa, puede ir a cualquier lugar y va a encontrar esto. Cuando realmente hay alguien que está por encima del otro, trata de pisotear al que está abajo. Conocemos esto demasiado bien, ¿no? Y aquellos que tienen un patrón por ahí que no sea tan bueno, ¿cuántas veces tiene ganas de matarlo, no? Porque humilla, aplasta, se aprovecha de eso para señorear sobre otros. Mi hermano, la gran diferencia con Dios es que Dios, siendo tan grande, tan poderoso, realmente dueño de este universo, te amó tanto que mandó a su Hijo a la tierra por ti y por mí. Y este es un motivo de reconocimiento de su amor hacia cada uno de nosotros. Y yo creo que por eso Él merece doble reconocimiento, porque en su grandeza, en todo lo que Él es, te sigue amando y se sigue ocupando de las necesidades mínimas que tenés. Sigue estando a tu lado a través del Espíritu, a través de Jesucristo, y sigue diciéndote: yo estoy contigo todos los días. Pedime lo que necesitas. Yo te animo, te aliento, te sostengo en todo momento. Y por eso creo que debemos tener un corazón agradecido por aquello que Dios hace y es a través de Jesucristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Dios pueda bendecirle, mi hermano, y podamos entender esto y agradecer a Dios por lo que Él hace y por lo que Él es. Oramos. Señor, venimos ante ti a agradecerte por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces. Señor, no entendemos muchas cosas de ti. Señor, reconocemos que estás por encima nuestro. Reconocemos, como dice tu palabra, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Que realmente, Señor, tú eres creador y nosotros criaturas. Dios, pero ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar cerca de tu Hijo Jesús para poder sentir tu gracia sobre nosotros. Bendícenos a cada uno y, Señor, que podamos tener un corazón agradecido por lo que tú, oh Padre, significas, por el amor, Señor, que has derramado sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a